Hola, buenos días y buenas tardes también, dependiendo de la latitud en la que se encuentren hoy. Siendo ya las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, vamos a hacer la apertura de la sala de Zoom precisamente para iniciar nuestro conversatorio de coaching educativo que hoy tiene un invitado de lujo, Juan Fernando Bou, pero antes de pasar a esa presentación, quiero en nombre de Bou Consultores y en nombre de Coaching Educativo Latinoamérica darles una cordial y afectuosa bienvenida a esta conversación que realmente busca básicamente que podamos conectarnos todos desde la educación. Para ello vamos a darle un pequeño espacio también a las personas que se están conectando en este momento. Queremos agradecer también a todos por su puntualidad. Quisiera, antes de dar inicio, en primer lugar agradecerles a todos que hayan iniciado sin sus cámaras o sin sus audios, precisamente para evitar un poco de interferencia, y ya lo vamos a abrir más adelante cuando se abra el paso a las preguntas. De modo que sean todos bienvenidos. Vamos a dar un par de minutos más para que las personas que apenas estén ingresando puedan también compartir con nosotros. Quisiera probar cómo está el canal, qué tan efectivo. Juan Fernando, te veo en pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente, ¿me ves y me escuchas? Te veo perfecto. ¿Me escucháis bien a mí también? Genial, yo te escucho genial. Me encantaría que en los comentarios también las personas pudieran darnos su retroalimentación de cómo está el canal, se escucha bien, se ve bien, y así poder dar inicio, ¿verdad? Con todos los elementos técnicos ya dispuestos. Se escucha bien, se escucha perfecto, todo bien. Voy a abrir un poquito el espacio más de los comentarios. Se escucha bien, todo perfecto, se escucha bien, se ve bien. Excelente. Muy bien. Aquí todavía están adhiriéndose personas. Este conversatorio básicamente tiene un único objetivo y es relacionarnos desde la educación, conversar un poco de coaching educativo. El coaching es un término que ha sonado mucho en los últimos años y ahora vamos a ver entonces de qué se trata realmente, sobre todo aplicado al ámbito educativo, y para eso tenemos un gran referente, para mí el más grande referente de toda Iberoamérica, el señor Juan Fernando Bou, que nos acompaña hoy desde España. Juan Fernando, ¿qué horas tienes? Aquí son exactamente las 6:03 de la tarde. Oh, wow. O sea que no te podemos invitar a un café ahora porque te quitamos el sueño, pero lo que sí podemos Casi. podemos tomar agua, podemos tomar un juguito, pero vamos entonces a compartir y vamos a dar inicio entonces a nuestra conversación. Juan Fernando Bou es coach educativo, psicólogo, autor, conferencista internacional, profesor universitario de distintas universidades. Ha sido el director del primer máster en coaching y psicología positiva de la Universidad Internacional de Valencia, y también trabaja en distintas universidades y en escuelas de negocios precisamente como docente. Él es el invitado que tenemos para hoy, así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a participar de esta conversación, y bienvenido también Juan Fernando. Igualmente, muchas gracias. Excelente. Juan Fernando, vamos a iniciar con lo que creo que estamos experimentando todos, un proceso coyuntural quizás, un proceso que ha cambiado la normalidad, la cotidianidad de cada una de las personas, y es precisamente que estamos inmersos en una crisis mundial de salud, llámese pandemia, llámese coronavirus, etcétera. ¿Cómo te ha ido con esta Pues pandemia? sí. ¿Y cuál Dime. sería, ya que estamos en medio de personal académico y docente, cuál sería el mayor aprendizaje también que has sacado de esta pandemia? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Angélica que me haya invitado a Coaching Educativo Latinoamérica, con el que tenemos una relación de hace tiempo, duradera y estable.
y que mantenemos esa relación con programas de formación para toda Latinoamérica, tanto presenciales como online. Ahora requieren que sean online, pero esperemos que también a medio plazo podamos hacer el presencial, pero ya sin olvidar que también las cosas están cambiando bajo nuestros pies y que probablemente todo tengamos que darle un giro, una vuelta y adaptarlo a esa nueva sociedad o esta nueva normalidad que va a venir, espero que dentro de poco. Y agradecer también a todos los participantes este sábado a estas horas y bueno, pues que yo creo que entre todos, como el título del webinar indica, ese conversatorio, que entre todos podamos sacar alguna idea de hacia dónde va en qué dirección va la educación y sobre todo qué es el coaching educativo y cuál es el futuro del coaching educativo. Así que contestando a tu pregunta, Angélica, yo en primer lugar podría estar 3 meses más aquí confinado en casa porque me he adaptado muy bien. Primero porque yo ya soy un hombre, dijéramos, casero, tranquilo, a pesar de que viajo mucho y quizás el hecho de estar aquí en casa tranquilamente trabajando, haciendo mucho teletrabajo, muchos webinars en directo y grabados, me ha dado tiempo para reflexionar y para pensar que somos vulnerables, aunque no lo pensemos, que quizás también tenemos que reflexionar más acerca de lo que sucede alrededor nuestro, no solo en el entorno en el que nos desarrollamos profesionalmente, como en este caso la educación, sino en todos los demás entornos y ámbitos que yo creo que son importantes, el ámbito social, el ámbito de la política, el ámbito de la felicidad, el ámbito de la cultura, ¿no? El ámbito también de la naturaleza, ¿no? Que yo creo que también nos está pidiendo un poco de pausa. Y a partir de ahí lo he metido todo en una coctelera y yo creo que me ha venido muy bien. He dejado de viajar tanto que yo creo que para aquellos que viajamos mucho, pues es un también de vez en cuando una parada que necesitamos tomarnos para coger aire y para reorientar también un poco nuestra visión del mundo y nuestra visión de la profesión. Pero en segundo lugar, dijéramos que el aprendizaje más mayor que saco de todo esto es que estamos liderados por gente que probablemente no se lo merezca. A nivel institucional, a nivel político, ¿no? Están dando una respuesta muy tibia en algunos países. Yo no digo a nivel genérico, general, pero si hacemos un análisis de lo que sería el trato, la respuesta que ha habido a la pandemia a nivel internacional, creo que en este siglo XXI deberíamos estar mucho más preparados, ¿no? Esto siempre me ratifica, ¿no? Porque realmente yo me dediqué a esto del coaching educativo por cambiar no el modo presente, sino a través de la educación cambiar el modo futuro. Quiero decir, aquellos que nos van a liderar dentro de 20 o 30 años, ¿no? Que son los alumnos del presente, los alumnos de ahora, ¿no? Y yo no solo hablo del liderazgo institucional o político, hablo también del liderazgo empresarial, organizacional, el liderazgo familiar también, liderazgo en cualquier ámbito o sector. Y yo creo que necesitamos crear líderes diferentes. Líderes probablemente más integrales, más coherentes, con más visión humanística, con una capacidad de dar respuesta a situaciones probablemente o a circunstancias complicadas como estamos viviendo ahora. Y yo creo que el coaching en general y el coaching educativo en particular tienen mucho que aportar a esta situación y yo creo que tienen mucho que aportar a este medio o largo plazo. Si tiene que cambiar algo, no sé si cambiaremos nosotros, porque sí que he leído muchos artículos que dicen que tras la pandemia el hombre, el ser humano en general, las personas vamos a cambiar y vamos a ser más nobles, mucho más felices y probablemente las relaciones serán mejores. Yo esto no creo que no, vamos a ser iguales, se nos va a olvidar muy rápido que hemos vivido esto y volveremos a los viejos vicios y a las viejas creencias, pero probablemente sí que podamos sacar algún aprendizaje en cuanto a las relaciones con los demás, a la gestión de situaciones adversas, a la gestión de personas si tenemos responsabilidad. Entonces yo creo que al final podemos iluminarnos de alguna manera y obtener algún beneficio de todo esto, más allá de los beneficios que vamos a comentar más adelante en relación al tema educativo, ¿no? Excelente, Juan Fernando. De verdad que
Creo que a todos la pandemia nos ha tomado de una forma distinta. Pienso en mi caso que doy como unos pasos atrás para tener como una mirada mejor quizás, y pienso que de cierta forma ha habido mucha ganancia porque ha habido mucho aprendizaje, y lo digo con todo Ujú, respeto porque a veces nos ponemos las medallas antes de ganar la carrera y eso definitivamente pues no ha pasado todavía. En mi caso personal siento o pienso, no sé si estás de acuerdo, que las personas que entraron mal o que se sienten mal, digamos, en el confinamiento, en el distanciamiento o encerrados, eh, tiene que ver muchísimo como la forma o con la forma como ellos ya venían antes. Es decir, ajá, si le molestaban sus hijos o ahora les molestan el doble. Si tenían sí, problemas de pareja, ahora creo que tienen el triple, ¿verdad? Porque sí, están en es cierto. constante relación con sus parejas, ahora tienen más tiempo. Si tenían problemas financieros, tal vez, entonces lógicamente que ahora con la reducción de jornada laboral y de salarios, Ujú, pues no están pasándola muy bien. Incluso si vivían también en un ambiente quizás de materialismo, la están pasando muy mal porque no hay centros comerciales para comprar, ni hay lugares ujú. sociales donde mostrar eso que se compró. Entonces, en ese sentido, creo que veo algo interesante y positivo de esto, y creo que la, la pandemia ha sido quizás una forma para mostrarnos o para medir el grado de satisfacción que tenemos con nuestra propia Ujú. vida, de hecho. Eh, puede ser, sí. Estoy Ahora quiero, totalmente de acuerdo. ahora quiero hacer de la pregunta del millón. No del millón de dólares, pero sí del Ah, millón no. de personas que se están preguntando eso. Porque siento que el coaching ha tomado mucho auge en los últimos años, pero también se ha desvirtuado o se ha distorsionado un poco el concepto de lo que es coaching. Y quiero contarte una anécdota en relación Ah, a eso. En una ocasión eh, pongo el término coaching con la semejanza del término neuro, ¿sabes? El término ajá, neuro también empezó a tener mucho auge o mucha resonancia en los últimos años, precisamente por el surgimiento de la neurociencia. Entonces, en el área comercial lo utilizaron, ¿verdad?, sí. para vender. Entonces surgen las neuroventas, también hay Neuromarketing. neuromarketing, neuropublicidad, tenemos nosotros neuroeducación. Pero en una ocasión vi en redes sociales un seminario de neuromaquillaje. Ah, Yo qué caí bueno. como, sí, sí, yo caí como con Ah, dedito, ¿qué es esto, verdad? ah, Entonces, yo me imaginaba la neurona, ¿sabes? La neurona, el axón con el soma, ¿verdad? sí. Quizás es una comparación un poco absurda, pero a veces siento que en términos de coaching también hemos llegado a veces a hacer Ujú. comparaciones un poco absurdas de lo que es realmente el coaching. Entonces, a ciencia cierta, ¿qué es el coaching? A ver, yo lo definiría, yo llevo asociado al coaching, yo diría toda mi vida, porque tenemos que decir que el coaching, la esencia que tiene es humanística y mi formación lo es con la carrera de psicología que hice desde el 86 al 91. Y me mueve siempre esa particularidad, esa visión holística del ser, humanística. Para mí el coaching es esa esencia, ese crecimiento y ese desarrollo personal que todos deberíamos vivir al menos una vez en nuestra vida o al menos tomar conciencia de qué es esto y hacia dónde, en qué dirección puedo llevar mi vida. Pero yo realmente para mí el coaching me gustaría que fuera una filosofía de vida. Se puede tomar de dos maneras, como una herramienta, que no me parece mal tampoco, la uso, la cojo, la utilizo y luego la dejo, que también me parece bien, y aquellos que quieran vivir intensamente la vida, que quieran reflexionar acerca de quiénes son, acerca de qué quieren ser de mayores, qué es aquello que les rodea, que quieren vivir de manera coherente y congruente con su existencia, deberían ser coaches las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, quizás debería ser una filosofía de vida, pero como tal comporta un sacrificio también, ¿no? El ser coherente todos los días del año, a todas horas, es hoy en día en esta sociedad occidental que estamos viviendo, no es fácil, ¿no? El ser congruente con nuestros valores tampoco lo es, ¿no? El tener claro
en todo momento qué queremos ser de mayores, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, tampoco. Y quizás también vivamos momentos como los que estamos viviendo ahora de zozobra, de no tener claro cuáles son los pilares, de no tener claro cuál es el centro de nuestra vida y eso a veces genera mucha ansiedad y mucha tensión, ¿no? Pero son momentos también que nos permiten ese cambio, ese girar, ese mirar otras cosas o esa ponernos otras gafas para tener una mirada diferente de aquello que estábamos viviendo probablemente hace tiempo. Me conformaría con que fuera simplemente una caja de herramientas para utilizarlas en un momento determinado, siempre en beneficio del ser y para trabajar el crecimiento y desarrollo personal. Ya decía Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, que la felicidad está relacionada con ese crecimiento y desarrollo personal. Cuanto más te conoces a ti mismo, cuanto más obtienes información de tu entorno, tienes ese feedback, ¿no? Esa identidad o imagen pública, más vas a crecer y por lo tanto más feliz vas a ser. Entonces, tenemos que tender a ese camino. Excelente, Juan Fernando. Cuéntanos cómo es que llegas al mundo del coaching. Hemos conversado muchas veces, pero no lo sé. ¿No lo sabías? No, ¿Esto no te lo he comentado? no. Pues ahora, yo creo que lo he comentado en pocas ocasiones, pero bueno, puede ser un buen momento este, por si alguien también tiene esa misma experiencia que yo. Fijaros como que yo siempre me presento en cualquier entorno, primero como psicólogo, porque la psicología es una disciplina con una base científica de muchos años, luego como coach educativo. Y yo cuando hice la carrera de psicología, tengo que contarte que realmente esto sí que ya es, creo que no lo he contado, o muy pocos foros, pero bueno, va a ser exacto, va a ser aquí uno de los primeros foros donde lo voy a contar en primicia. Yo empecé estudiando ingeniería informática. Oh, wow. Porque mi formación era técnica, quiero decir, venía un poco más de la parte de matemáticas, física, química. Bueno, aquí en España se le llaman mixtas, o sea, que cogía un poquito también de algo relacionado con literatura y tal, era más mixto, pero me enfoqué hacia la ingeniería. En aquel momento me di cuenta que no era lo mío, cambié, me metí en psicología, pero cuando llegué a inscribirme a psicología, a licenciatura, como las decisiones en aquel momento me costaban, estaba hablando que tenía 18 años, pues ya estaba cerrada la matrícula de psicología y me tuve que inscribir en pedagogía y al año siguiente hacer el trasvase de matrícula en psicología y ahí acabé. Pero acabé en la especialidad de recursos humanos. O sea, yo vengo del mundo de la empresa, de las organizaciones y concretamente del mundo de la consultoría de recursos humanos, en temas de formación, selección de personal, temas de desarrollo de directivos, temas de coaching, pero de coaching ejecutivo. En ese momento, evidentemente, estamos hablando de los años 93, 94, no se conocía el tema del coaching en general, al menos aquí en España. Fue en el 2000 aproximadamente, y yo que estaba trabajando con organizaciones, en uno de esos clientes que tenía, el director general, con el que yo tenía trato y era una persona que me unía una muy buena amistad, me dijo, oye, ¿por qué no te encargas de un compañero que tengo en Madrid, que es psicólogo como tú y que es valenciano? Valencia es donde yo resido, que es la parte este de España. ¿Por qué no te encargas tú de que va a venir a Valencia después de estar 7 años y está un poco desconectado de la ciudad, no tiene contactos? ¿Por qué no te encargas tú que tienes tantos contactos de introducirlo en el mundo social y empresarial? Dije, bueno, no tengo ningún inconveniente. Vale, pues te llamará, tomaréis un café. Y bueno, ahí que hicimos, tomamos un café y él me comentó, él estaba en una consultora, estaba de director de una consultora del grupo Unión Fenosa. Unión Fenosa es una multinacional muy importante aquí, que tiene que ver con el tema de la energía. Y me dijo que allí ya los directivos estaban recibiendo sesiones de coaching ejecutivo. Y yo le dije, ¿de qué? ¿Eso? Explícamelo porque yo nunca he oído esa palabra. Total, que me estuvo comentando el tema, me pareció muy interesante y dije, bueno, pues esto puede complementar mi carrera profesional de recursos humanos. Ahí que empecé a leer bibliografía, como yo creo que hacemos todos cuando alguien nos cuenta una idea innovadora, novedosa, que creemos interesante. Me encantó, ya hice un curso pequeñito en Valencia y me siguió encantando, me atrapó y ya decidí hacer uno de los cursos más potentes que había aquí en España en esos momentos. Hablo del año 2000 aproximadamente, en Madrid, con la Escuela Europea de Coaching,
solo había coaching ejecutivo, aquí en España llega a través del Executive Coach, y yo me certifiqué como coach ejecutivo homologado o certificado por la ICF, la International Coach Federation, y en aquel momento ya me di cuenta que lo mío no iba a estar solo trabajando desde el área de los directivos o mandos intermedios, sino que quería crear una nueva especialidad que era el coaching educativo. Año 2002, 2003, 2004, en esa época nos estábamos moviendo. Y a partir de ahí ya fue cuando empecé a generar una serie de ideas, en realidad más que nada adaptar toda la información que yo estaba recibiendo de coaching educativo y especializarla o, dijéramos, flexibilizarla o adaptarla al mundo educativo. Y así es un poco como yo llegué al... con una palabra que a mí me gusta mucho, que es la serendipia, ¿no? Casi por casualidad llegué yo ahí. Sí, Qué sí. bueno saberlo, qué Sí, bueno sí, saberlo, Juan Fernando. Ahora, ¿qué es para ti dentro de todo esto? Nosotros tenemos algunas formaciones especializadas de coaching educativo y tenemos varias concepciones de coaching, ¿verdad? Sí. Como disciplina, el coaching educativo, como metodología y como modelo pedagógico que ya incluso en Argentina se utiliza en la Escuela de Ardo Rocha, que creo que estábamos conversando estos días sobre eso. ¿Cómo tú defines el coaching educativo? A mí me gustaría definirlo como una metodología, como una disciplina, pero quizás si fuéramos realmente estrictos, no podríamos definirlo aún porque le falta esa base científica, ese cuerpo teórico, esa base, dijéramos, académica, que no lo tiene, quizás por su corta edad, no tenemos más de 20 años o 15 o un poquito entre 15 y 20 años, y yo creo que nos falta ese camino por recorrer. Y quizás en estos momentos, quitado esa precisión, si queremos serlo, yo lo definiría más como un modelo educativo, como tú has dicho, que ya se está utilizando en numerosas universidades y centros académicos no universitarios, o como una caja de herramientas que nos vale, o que de la que nos valemos para solucionar determinadas actividades que tenemos los educadores en general en el día a día de nuestro trabajo. Cuando hablo de educadores en general, cojo a toda la comunidad educativa, no solo al profesorado, cojo también al equipo directivo, al alumnado, a las familias, a orientadores, orientadoras, gabinetes psicopedagógicos, y también quizás habría que introducir en esta comunidad educativa a la inspección, a las consejerías de educación y a los ministerios de educación y a todas las asociaciones, fundaciones que día a día están en contacto con el centro escolar y aportan su sabiduría, su talento también, ¿no? Para mí la comunidad educativa se compone de todas estas, de estos profesionales, ¿no? Por lo tanto, me encantaría poder definirla como disciplina. Yo lo hago de vez en cuando en algunos entornos. No se me ocurriría nunca hacerlo en un congreso profesional o en un congreso académico porque quizás me lo afearían de alguna manera, pero sí que podríamos decir que es un método ya utilizado desde hace tiempo en distintos entornos y también como una caja de herramientas bastante llena, ¿no? Con más de 30 herramientas con las que contamos hoy en día para distintas actividades académicas y profesionales. O sea que yo lo definiría de este punto. Ahora bien, sé que cada uno aquí podría tener una acepción diferente, un matiz distinto de definir el coaching educativo y probablemente casi todos válidos. Desde el coaching, ¿cuál es tu mirada de la educación? ¿Cómo es ese filtro de coaching para ver la educación? ¿Se ve distinta la educación desde esta metodología, desde esta disciplina? Sí, yo la veo distinta desde hace ya tiempo. Y quizás la pandemia me está dando la razón. Yo no es que sea un profesional muy digital en cuanto a nativo digital. Yo no he nacido, no soy millennial, no he nacido con la digitalización, soy más analógico, pero entiendo que la educación necesita esa mirada digital y ese cambio de metodología. Quiero decir, no podemos estar en la... Acabo de ver ahora una película de educación, que es el profesor Latham, que es canadiense, es americana, y bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? por la mirada que tenían de la educación y un poco también por las distintas esferas en las que se mueven determinados profesores y determinados centros académicos. Para mí la mirada desde el coaching educativo tiene que ser una mirada de cambio,
de cambio del sistema, de cambio metodológico en cuanto a una utilización de metodología activa y cambio del rol de cada uno de los profesionales de la docencia. Específicamente, el profesor, que es la piedra angular del sistema educativo. El profesor tiene que cambiar la mirada en relación al alumnado, a su aula, y la manera de proceder en el aula, la manera de enseñar. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo tiene que cambiar, siendo que es la figura clave, pero la relación con el alumnado, con el aula, tiene que ser diferente. El protagonista ahora de la educación ya no es el profesor en el sentido de transmisión de información, sino que tiene que ser el aula, tiene que ser el alumnado y tiene que ejercer, eso sí, de ese rol de profesor coach que inspira, que también gestiona, crea un buen ambiente, es una persona que abre recursos, que abre miradas, que favorece el trabajo en equipo, que utiliza metodologías activas, dijéramos que está para ayudarles, pero no es directivo. Y dijéramos, esto es lo que más está costando un poco en la mentalidad educativa, ¿no? Aquel que está haciendo siempre lo mismo, aquel profesor o profesora que está haciendo siempre lo mismo y que es difícil de cambiar la mirada y que probablemente no solo necesitemos esa diferencia metodológica, ese cambio metodológico, sino asociado a este cambio metodológico, que es más sencillo, un cambio de la arquitectura escolar. Porque si yo introduzco en el aula una metodología diferente, que además la voy a aderezar con componentes digitales y elementos de gamificación, de juego, de dinámicas, de diversión, sin perder de vista, evidentemente, el foco académico, la arquitectura escolar ya no me sirve la clásica donde está el pupitre en forma de teatro uno detrás del otro y donde no hay interacción entre el alumnado. Ya necesito aulas más estilo Google, más abiertas, con otro concepto, donde permitan la interacción no solo entre el alumnado de un nivel académico, sino incluso entre alumnados de distintos niveles académicos, los de primaria con los de secundaria con los de bachiller, incluso de vez en cuando alguna visita, alguna invitación de algún alumno universitario a las clases de bachiller y por lo tanto necesitamos, dijéramos, una concepción distinta. Y en eso es lo que yo creo que puede aportar el coaching educativo, más aparte la mirada interior, que nunca debemos perder de vista, la mirada del ser. Excelente. Incluso yo podría agregar que también hay una mirada sistémica dentro de todo esto, es decir, somos un sistema, porque la educación es un sistema, y docentes, ¿verdad? Tutores, docentes, coaches educativos, hacemos parte de ese sistema, y si una parte de ese sistema cambia, pues todo lo demás, lógicamente, pues recibe el eco de esa transformación. Efectivamente. Incluso en concordancia con lo que dices, Juan Fernando, también tiene el coaching, siento, una mirada ontológica. En mi caso, resulta que me escucho hablando en muchos casos de términos abstractos relacionados con el ser, como cuando decimos abran la mente, ¿verdad? No significa que biológicamente vamos a abrir la mente o qué es la mente, pero ciertamente los pensamientos y los sistemas de creencias que tenemos influyen mucho en lo que es nuestra realidad, influyen mucho en lo que es nuestro patrón de conducta, influye mucho en lo que vamos creando como realidad poco a poco. Incluso suelo decir que nosotros no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos, porque básicamente el aprendizaje es una construcción entre el mundo exterior y el mundo interior. Así es. En ese sentido, siento que esa mirada debe estar con ese tinte de ontología, de ser, porque básicamente estamos educando seres conscientes, seres pensantes, seres críticos, seres que sean responsables de su propio aprendizaje, seres emprendedores, y cuando hablo de emprendedores no me refiero únicamente como a emprender en el término que usualmente se utiliza como de relacionado, digamos, a la parte comercial, o por qué no, pero sobre todo entender esa percepción desde el emprender acciones que le ayuden a nuestros estudiantes a buscar resultados reales. Entonces, esa humanidad creo que definitivamente debe ser rescatada, porque la educación descuidó hace muchísimos años ese territorio que todavía le pertenece, que es el territorio del ser humano, del mundo interior, del mundo vocacional, de las emociones, de la orientación,
de la felicidad, de la armonía, de la comunicación, entre otros factores. Ahora, ¿crees que nuestros estudiantes nos necesitan a los docentes? Yo diría que no solo los estudiantes, a los coaches y a los docentes coaches, los coaches educativos pueden hacer una labor muy importante a nivel de dirección, de equipos directivos. Probablemente yo en estos momentos, cosa que hace 5 años no ocurría, estoy trabajando más con los equipos directivos que con el profesorado. ¿Por qué? Porque en esta nueva mirada de la educación que hemos dicho, en este cambio del siglo XXI, sistemas nuevos metodológicos, el que tiene que cambiar también es el equipo directivo. La mirada del equipo directivo tiene que ser mucho más profesional, más estratégica, una mirada más avanzada, una visión de futuro. Un saber gestionar el claustro, un saber gestionar también las familias. Por lo tanto, necesita una formación diferente, una mirada distinta. Ya no es ese típico profesor que ha ascendido a director o subdirector o formar parte del equipo directivo y que simplemente realiza unas cuestiones administrativas. Es alguien más. El equipo directivo, sobre todo en aquella, dijéramos, en esa formación más privada concertada aquí en España le llamamos que es mixta, ¿no? Que tiene fondos públicos pero gestión privada, necesitan una mirada mucho más compleja, ¿no? Necesitan trabajar más lo institucional, tomar decisiones y no estar tanto en el aula. Ahí tenemos que hacer mucha labor con ellos, sobre todo ahora en presente, pero también en futuro. Evidentemente con los educadores en general también, porque tenemos que darle esa visión de trabajar más allá de las competencias curriculares, que es donde el coaching en estos momentos está más enfocado, esas competencias que habla la UNESCO, que son fundamentales, las sociales, las relacionales, las comunicativas, las ontológicas, como tú bien hablabas, Angélica, y que es donde creo que puede, dijéramos, tener su sitio en estos momentos el coaching, hasta que podamos encontrar herramientas también que trabajen la parte curricular, que hasta ahora evidentemente no es nuestro foco. Y yo creo que también puede hacer mucho bien a las familias que probablemente las tiene que situar en el punto donde estaban hace un tiempo, hace 20 años y no están ahora, que es en conjunción, en asociación, en cooperación y en colaboración con las familias, o sea, con el profesorado y con los equipos directivos. No podemos dejar de lado a las familias, tenemos que ir todos en la misma dirección. Y yo creo que esto es lo que puede aportar el coaching educativo, aparte de paciencia, mucha tranquilidad, dijéramos, esas facultades, esas competencias, esas habilidades, esas capacidades que todo docente necesita, aparte de la pasión, la vocación, que yo creo que es algo que casi innato en aquellos que queremos ser educadores. Definitivamente. Quisiera, Juan Fernando, hacerte una pregunta que nos pone en el chat. Neisy García dice, en este momento en el que los alumnos han trabajado casi solos, por decirlo de alguna manera, ¿qué papel desempeñamos los docentes? ¿Cómo afrontarlo cuando ya estemos frente a ellos? Muy buena pregunta. Yo comparto parcialmente la primera parte. Dijéramos, si nosotros no hemos estado con los alumnos estos 2 meses de confinamiento, probablemente algo no hemos estado haciendo bien. Probablemente no estábamos preparados para la educación del siglo XXI. Quiero decir, aquí en España ha pasado, quiero decir que no. No es que no haya pasado aquí, ni yo conozca casos, sobre todo más en la formación pública, que tenían menos digitalización, menos en la privada concertada, que han hecho en 2 meses probablemente lo que les hubiese costado en un periodo normal, en una situación normal, 2 años o 3 años, han hecho un esfuerzo muy grande, pero nosotros deberíamos haber estado con el alumno y con las familias, no haberles dejado quizás ni por barco, ni por aire, ni por tierra. Quiero decir, si no hubiesen tenido esas capacidades digitales que se necesitan por los recursos económicos, por ejemplo, no tener un móvil, no tener wifi, no tener tablets o cualquier cosa de estas, habernoslas ingeniado, como yo sé que aquí en España ha habido algún cole que incluso ha tenido que utilizar el correo ordinario para enviar las tareas y algunas actividades, o el teléfono común, o incluso alguna visita, aunque sé que esto dentro del confinamiento hubiese sido complicado, y a partir de ahí caminar con ellos, ¿no? Porque era una transición difícil
y probablemente nuestro papel era estar con ellos, ¿no? En relación a la segunda parte de la pregunta, que me parece muy interesante, el cómo afrontar esto cuando ya estemos frente a ellos, mira, concretamente aquí, las distintas comunidades o zonas de España están intentando gestionar, crear. Nosotros ya hemos creado o hemos diseñado una nueva formación que es dotarle al profesorado de una serie de herramientas de psicología y de coaching para que puedan ayudar a aquel alumnado que haya tenido algún problema, alguna pérdida de algún familiar directo o algún, digamos, familiar más indirecto de su familia más lejana, o que incluso haya tenido algún problema también de relación dentro de la familia, por estar todos juntos en una zona difícil, de confinado. Y yo creo que esto es necesario de dotar de esas herramientas para profesionalizar o especializar en pequeña medida a estos educadores para que puedan dar herramientas a estos alumnos que van a tener en breve, probablemente no ahora en junio o julio, pero sí en septiembre o en agosto, depende de la zona, y que se sientan también cómodos, ¿no? Que se sientan los educadores, dijéramos, con recursos, con herramientas para poder aplicar. Entonces yo iría por estos dos frentes, ¿no? Muy bien. En relación, Juan Fernando, a tu experiencia, ¿tienes algún caso de éxito donde la metodología educativa haya sido la metodología de coaching? Uf, ya hay bastantes, quiero decir. Quizás haya más de los que conozcamos, pero sí que es verdad que hay muchas empresas académicas, muchas organizaciones académicas, muchos centros, muchos profesores que van ya conociendo el coaching educativo, que van creyendo en él y que van, dijéramos, aplicándolo en distintas situaciones. Y además, una cosa que no solemos hacer los educadores, ponerlo negro sobre blanco, o sea, establecer un informe o crear un informe y compartirlo. Y yo creo que esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Puedo contar una desde hace tiempo que me sorprendió. Como sabes, Angélica, y como sabéis muchos de los presentes en este webinar, en este conversatorio, yo ya vengo relacionándome con Latinoamérica, pues hará 6 o 7 años aproximadamente. Cuando contactaron conmigo, los primeros que contactaron fueron una universidad de Guatemala, la Universidad del Valle, que creó en mí y contactó a través de Facebook, una cosa curiosa, porque en aquel momento yo el Facebook pensaba que era más a nivel personal y utilizaba otras redes sociales más profesionales, pero sé que allí en Latinoamérica lo utilizáis bastante también para contactar con profesionales. Y me llegó allí una posibilidad de viajar allí a Guatemala y de impartir dijéramos, la sesión inicial de la universidad, y allí estuve con ellos. Y cuando llegué me di cuenta que ya llevaban haciendo y trabajando con el coaching educativo mucho tiempo. Estaban con un proyecto que ellos llamaban el coaching para la excelencia y que lo aplicaban alumnos de primer curso de la universidad porque habían detectado que el nivel, el índice de, dijéramos, de absentismo escolar o de ausencias escolares era muy elevado, en torno a un 30, 30 y tantos %. Entonces decían que tenían que potenciar que ese alumno que había hecho un esfuerzo muy grande por llegar a la universidad no lo perdiera el primer año de vida en la universidad, sobre todo en beneficio de la comunidad científica del país y en beneficio también de las autoridades, ¿no? del país, ¿no? y en beneficio de toda la comunidad social del país. Y entonces lo que hicieron fue formar a unos profesores coaches, especialistas en coaching, que cogían a grupos de 6, 7 alumnos cada año de primero y tenían una serie de sesiones con ellos para ayudarles no solo a nivel académico, sino a nivel de cualquier duda que tuviera. Por ejemplo, si venían de otras provincias, que se pudieran adaptar bien a Guatemala ciudad, o buscarles alojamiento, o ayudarles en temas del desplazamiento, o cualquier duda, enseñarles a hacerle un tour por la universidad, aparte de darles herramientas de coaching, ¿no? Y esto hizo bajar en un 30% el nivel de absentismo, de ausencias y de fracaso escolar en este primer año de universidad. Podría contaros muchas más, ¿no? Si quieres, puedo seguir, ¿no? Pero esta a mí se me quedó muy grabada porque os estoy contando
de un proyecto que se inició hace 7, 8 años, cuando el coaching educativo aún estaba en ciernes, ¿no? De hecho, me ha encantado también lo que has hecho con la rueda de la vida, con todos Ah, los sí, docentes, sí, sí. porque Juan Fernando, entre otras cosas, también es formador de formadores, y he visto la cantidad de variaciones que ha tenido la rueda de la vida y cómo se ha adaptado a áreas, asignaturas, Sí, es a verdad. temáticas. Ujú. Es Así, impresionante, tienes toda la razón. La rueda educativa es una herramienta probablemente de las que más ha evolucionado a lo largo del tiempo. Han evolucionado todas, ¿eh? Pero eso no es mérito mío, la verdad. Es mérito de todos los que estamos aquí y toda la comunidad educativa en general, de todos los profesionales de la docencia, porque han creído en la herramienta, la han aplicado y además con la creatividad que tenemos todos y con la capacidad de innovación, han hecho aplicaciones diferentes que probablemente ni a mí mismo se me hubiesen ocurrido. Y además han tenido a bien compartirlas y a partir de ahí yo he podido crear esa evolución como los programas informáticos, versión 1, rueda educativa versión 1, rueda educativa versión 2, rueda educativa 3.0, rueda educativa lo iba a 4.0, decir. como los programas informáticos. Sí, sí, ha evolucionado mucho y te tengo que comentar, Angélica, y a todos los participantes, que es la herramienta más utilizada por los educadores, la rueda educativa. A mí me encanta realmente. Sí, sí, Permite hacer como un diagnóstico de la realidad educativa bastante interesante. Dice Paul Chinchilla, Juan Fernando, ¿qué sí. opina del cambio repentino que se tuvo que hacer de pasar de un planeamiento académico presencial a una adaptación a clases virtuales o a través de la pantalla? No es lo mismo un plan académico diseñado online a una adaptación repentina de clases presenciales a virtuales. Para mí ha sido, yo desde aquí tengo que dar un aplauso a todos los docentes porque han hecho una labor ímproba. Yo me acordaba de ellos todos los días. Sé que en todos los países probablemente todos los reconocimientos se los está llevando, dijéramos, los sanitarios, Salud. médicos, enfermeros, porque están en primera línea y yo lo entiendo. Para mí, los segundos en tener ese reconocimiento serían los docentes porque no es tan fácil, como decía Paul, el intercambio, el cambio de una adaptación de un contenido plano, de un contenido teórico, de un contenido, dijéramos, presencial a un contenido virtual. Y además la utilización de herramientas digitales que probablemente no éramos conscientes de ni que existían. El Zoom, el Meet, el Google, o sea, dijéramos la herramienta que tiene Google para comentar, el Team, que es la que tiene Microsoft, ¿no? Apple, que tiene la suya también, y dijéramos, esto no ha sido nada sencillo y por eso digo que hay que poner en valor el trabajo que hemos hecho en estos 2 meses y que probablemente aún no esté muy reconocido, pero que cuando pase esta pandemia y volvamos a las aulas, se nos va a reconocer y se va a hablar de nosotros. Porque yo he dicho y lo mantengo, que hemos hecho en 2 meses lo que probablemente nos hubiese costado 2 años. Para mí, en el mundo educativo va a haber un antes y un después, un AC y un DC de vida, ¿no? De momento, antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? Como antes de Cristo y después de Cristo a nivel educativo. Y yo creo que en parte ha sido gracias a la capacidad de adaptación y a la flexibilidad del profesorado en un momento muy complicado que había problemas de salud y esto es lo primero, ¿no? Correcto. Juan Fernando, ¿cuál crees que es alguna reacción negativa que han tenido los docentes en torno a la metodología de coaching educativo o a la disciplina? ¿Alguna vez has sentido que hay alguna... Sí, sí, casi Sí, siempre, cierto que sí. desgraciadamente. No, pero fijaros que lo he sentido, pero en un porcentaje muy bajo del educador. Cuando yo voy a un curso y hablo de coaching educativo, siempre hay un 10%, un 15%, pero esto es residual para mí, que te miran de arriba abajo y dicen, ¿qué me va a explicar este con el coaching educativo? Que esto no sirve para nada en temas de aula, ¿qué me puede enseñar, no? Pero casi he sentido más rechazo, que esto me da más pena todavía, de profesionales, o sea, de compañeros, de colegas. De profesionales, no, yo soy psicólogo, ¿no? Y dentro de la psicología aún tenemos una lucha grande entre si el coaching sí, el coaching no. Y sí que he sentido algunos comentarios y alguna reacción
de colegas tanto de la psicología como de otras entidades o de otras, dijéramos, formaciones o de otras disciplinas que sí que han puesto en tela de juicio mi labor, ¿no? O la labor del coaching educativo. Y yo, en principio, no les tengo rencor porque en realidad tenían razón. Quiero decir, hay que ponerla en tela de juicio y esto nos puede ayudar también a ser mejores, ¿no? Este empuje, ¿no? Esta contradicción, ¿no? Esta desconfianza, porque realmente estamos en el proceso aún de cambio, estamos en proceso de aprendizaje, necesitamos ese contacto académico, como hemos dicho al principio, ese marco teórico, esa disciplina científica, esa base científica necesaria para seguir avanzando. Entonces, es lógico. Ahora bien, lo que no nos puede quitar nadie es que sepamos seguro que empíricamente funcionamos. Quiero decir, que empíricamente las herramientas de coaching educativo funcionan donde se ha aplicado. Lo que no sabemos si eso tiene base científica o no, que es el siguiente paso. Pero al menos sabemos que cuando aplicamos una rueda educativa, el profesor obtiene información y información muy valiosa. Que cuando aplicamos el mandala, el orientador o el profesor, si lo aplica, obtiene información y al alumno le ayuda a tomar decisiones. Por lo tanto, yo con esto me quedo y con esto estoy ya muy contento. De hecho, yo he sentido lo mismo que ha sentido Juan Fernando en torno a ese temor que sienten los educadores quizás al enfrentarse a una metodología que es nueva, que tiene otras herramientas, que tiene otros escenarios y que también requiere de los docentes nuevas competencias, sin duda, competencias de escucha activa, competencias en torno a la observación, por ejemplo, en torno a la evaluación, que es un factor que hace parte incluso de las preguntas más comunes que hacen los docentes en torno a la metodología de coaching educativo. Y he sentido también, básicamente, esa sensación de interrogación en torno a qué base científica tiene el coaching. Incluso yo creería que esa sería la pregunta más recurrente que nos hacen en la formación, ¿verdad? Y en torno a eso, como estamos hablando de base científica, pues yo me refiero a todas las aportaciones interesantes que otras ciencias ha tenido la metodología de coaching educativo, como por ejemplo las neuronas espejo de Giacomo Rizzolatti, les menciono las funciones ejecutivas del ESAC, les menciono también un poco la ontología del ser de Echeverría, les menciono desde la lingüística los actos del habla, que luego se llamaron actos lingüísticos de Austin y Searle, les menciono la neuroplasticidad, etc. Entonces yo siento que hay alguna mala sensación, pero que esa mala sensación puede estar sopesada con investigación y con formación real en torno a lo que es realmente el coaching educativo. Ahora, haciendo alusión a esas preguntas, ¿cuál es la pregunta más recurrente que te hacen los docentes en torno a esta metodología de coaching educativo? La pregunta más recurrente es ¿cómo me puedo formar en coaching educativo? ¿Cómo puedo ser coach educativo? Porque les llama mucho la atención cuando les das una formación, incluso hay gente que es incrédula al inicio y luego abre la mente y dice, oh, pues sí, me ha parecido interesante y a mí me encantaría también ser coach educativo sin dejar de ser profesor o profesora, quiero decir, un profesor coach. ¿Dónde me puedo formar? ¿Cómo me puedo formar? ¿Dónde está la formación certificada, homologada? Dame bibliografía, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es donde realmente es la palabra más recurrente, a pesar de todo, ¿eh? Perfecto. Ahora, en relación a eso que acabas de decir, muchas personas llegan al coaching incluso por curiosidad. Juan Fernando, hay un coach, no sé si le conoces, que es Fernando Sanz Ford, de Sí, Argentina, sí, y, sí, y sí. él tiene un programa bastante interesante donde reúne a coaches de todas las nacionalidades en un programa que es gratuito y que hacen a través de Facebook. Y él le llama a estas personas los curiosos del coaching, porque son miles de personas que se reúnen en torno a ese programa, pero muchísimos de ellos no son coaches, ¿verdad? Ajá. Pese a que el programa tiene coaches educativos, ejecutivos, deportivos, etcétera, pero se dieron cuenta que gran parte de las personas que allí asisten
se quedan toda la sesión, que a veces es más de 1 hora, tal vez 2 horas, se quedan a la jornada de preguntas y entonces empezaron a llamárseles los curiosos del coaching, porque genera tanta curiosidad que las personas hacen todo el programa precisamente porque el coaching tiene todo que ver, ¿verdad?, con la existencia. Entonces, es indiscriminado, ¿verdad?, el interés que pueda sentir una persona independientemente de su profesión. Entonces, me parece muy, muy interesante esa parte. Ahora, en este contexto de pandemia, ¿cómo crees que podemos potenciar las habilidades del ser a través de la pantalla? Muy bueno. Yo creo que yo soy, como he dicho al principio, de mente digital, aunque no nativo, y desde hace 5 años siempre he apostado por la formación online, porque yo creo que haciendo una formación, una buena formación online, llegamos al ser igual. Quiero decir, no la típica teleformación que había hace 5 o 10 años con mucho documento en PDF, eso no es una formación online. Hoy yo creo que la pantalla traspasa más allá de la parte física y puede llegar al corazón, puede llegar al ser de la otra persona si somos capaces, en primer lugar, de tener esa profesionalidad, esa capacidad. Hay que estar, dijéramos, al tanto de las novedades y sabiendo utilizar esos recursos. Y luego yo creo que es muy necesario no tener miedo al cambio. Va a ser necesario ahora y va a ser necesario más adelante. De hecho, probablemente una de las cosas que tengan que hacer los docentes cuando lleguen al aula es transformar toda la programación didáctica, no solo en presencial, en el online, por si acaso hay un rebrote y tengamos que confinarnos de nuevo, y empezar a utilizar también esas tablets o esos otros elementos de gamificación que nos puede dar una mirada distinta. Y yo creo que para el alumnado, que sí que es digital, lo va a entender perfectamente. Prácticamente las necesidades y las expectativas que nosotros hemos detectado en estos alumnos que nacieron todos en el siglo XXI es que quieren una información diferente, quieren una relación diferente con el profesorado y con los recursos didácticos. Por lo tanto, tenemos que dárselos y no tener miedo a poder mostrarse. Y nosotros hay un concepto muy importante en coaching, que es la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad, que se entiende como no de debilidad, sino todo lo contrario, como fortaleza. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo define como debilidad, pero en el coaching lo entendemos como fortaleza. Quiero decir, si hay algo que no sabes, pregúntalo, conéctate con otros docentes, pero al final hay que saber utilizar estos recursos digitales. Excelente. Juan Fernando, nos dice Juan Carlos López Salamanca. El coaching es una herramienta, tomando tus palabras, dentro de estas herramientas tenemos la escucha activa y otras. ¿Cuáles son las primeras áreas que debería desarrollar el docente para ir cambiando el paradigma educativo y lograr que el cambio de rol sea mucho más efectivo? Muy bien, muy buena pregunta, Juan Carlos. Has hablado de la escucha, para mí me parece fundamental, para mí las 4 competencias. Yo hablo de 2 tipos de herramientas, ¿vale? Siguiendo el hilo de lo que comentaba Juan Carlos. La primera herramienta, las primeras herramientas que nosotros, dijéramos, analizamos, eran las herramientas internas que tienen que ver con las capacidades, competencias, como la capacidad de percepción o la calibración, como llama la PNL, la escucha, la comunicación y la intuición. Yo creo que es esto lo primero que debemos trabajar los docentes, esa inteligencia intrapersonal, ¿no? Esa toma de conciencia, esa capacidad de ver más allá, esa capacidad de automotivación, esa capacidad de saber cuáles son nuestras áreas de mejora, qué queremos, dónde ponemos el foco, cuál es nuestra pasión. Y dentro de todas estas, probablemente la comunicación es la más importante. Ahora bien, la relación que mantienen la escucha y la comunicación son totalmente, es un puente. Quiero decir, yo no me puedo comunicar bien si no escucho perfectamente. Y hay 2 tipos de escucha. Cuando yo estudiaba, hablábamos solo de la escucha activa y hoy en día hemos incluido la escucha empática.
que son totalmente distintas. La escucha activa normalmente se utiliza en grandes grupos, cuando yo tengo un aula de 20, 25, 30 alumnos, cuando estoy en una acción tutorial con un solo alumno, cuando estoy en una reunión con familias, o sea, con padre, madre, en una reunión de proyecto de pocas personas, probablemente ya debería utilizar la escucha empática en algún momento para entender en qué entorno, de qué mirada tienen las personas con las que yo me estoy relacionando. Por lo tanto, quizás la primera fase debería ser con esas herramientas internas, el dominio de estas herramientas internas, para luego pasar a la utilización de las externas, donde ya estaría la rueda educativa, el mandala, que he visto alguna pregunta relacionada con el mandala, donde estaría la escritura, donde estaría el MAFO, el DAME, todas estas herramientas de coaching educativo. Presiento que tu herramienta favorita es el mandala. Y estás muy, muy cerca, efectivamente. Estás muy, muy... ¿Sí? Es una de mis herramientas favoritas, evidentemente. ¿Cuál es tu herramienta favorita? En estos Aprovechando que momentos... alguien nos comentó de mandala acá arriba. Sí, ahora lo comento porque sí, la he estado viendo ahí en el chat. Mi herramienta favorita era siempre el mandala y está dentro de las herramientas favoritas, es mi segunda herramienta favorita, pero en este momento me ha cogido el corazón la escritura. Me lo imagino. Sí, la escritura es una herramienta que realmente la teníamos presente, pero no la veíamos. Por la importancia que tiene de intentar sacar el máximo partido a todo lo que tenemos alrededor nuestro, que no estaba haciéndolo. Y la tenía presente porque correspondía a un libro que escribí en el 2004, el primer libro, que era Por la boca muere el pez, y ahí lo tenía en el cajón encerrado, hasta que una profesora de secundaria de aquí de España me envió un mail pidiéndome permiso para utilizar mi libro en el aula. Yo pensaba que se refería a otros como el de coaching educativo, el último de herramientas para el aula, pero no, se refería al de Por la boca muere el pez y realmente... ¿Al autobiográfico? Al autobiográfico, Oh, qué efectivamente. bien. De ahí lo que hizo fue aplicarlo de una manera más sencilla, evidentemente no con tantas palabras, sino con 2 o 3 que ellos tendrían que obtener de su vida, de aquellas palabras favoritas para ellos o palabras clave, y luego, dijéramos, describirlas brevemente, ¿no? Tuvo tanto éxito que yo me planteé no solo incorporar el libro, cambiando evidentemente la metodología dentro de las herramientas de coaching, sino crear una nueva herramienta que fuera la escritura, de la que ya tenemos más de 10 subherramientas y que se ha convertido en mi favorita. Ahora bien, si luego me dices, ¿cuál es la siguiente? Te digo el mandala. ¿Por qué? Porque el mandala me ha traído aquí. Me ha traído aquí delante de todos vosotros porque fue aquello que me hizo cambiar de clic, me dio el clic para cambiar del ámbito de los recursos humanos y dedicarme al mundo educativo. Cuando yo estaba formándome en coaching ejecutivo en Madrid, cuando os he dicho, en el 2000, 2001, 2002, acabábamos el curso con un mandala que teníamos que hacer nosotros, los alumnos, los participantes del curso. Y luego ese mandala, dijéramos, lo trabajábamos en sesiones de coaching individual, donde evidentemente lo explotaban, nos preguntaban muchas cosas de las imágenes y a partir de ahí eso a mí me hizo un clic, un insight, como decimos los psicólogos, y dije, mi camino tiene que estar en crear la etiqueta, la especialidad de coaching educativo e ir por allí. Por lo tanto, le tenía mucho cariño hasta que llegó la escritura. Mi segundo niño, por decirlo. Qué bien. Te suelen preguntar, ¿qué diferencia Sí. hay entre el coaching y la psicología? Me suelen preguntar mucho más de lo que tocaría, pero... Y no es una pregunta difícil de contestar. Yo que soy psicólogo y soy coach, soy las dos cosas, ¿no? Y además estoy como formador en un programa, yo soy colegiado, evidentemente, en España para ejercer de psicólogo es obligatorio, me imagino que en otros países también, colegiarte. Entonces soy colegiado del Colegio Profesional de Psicología y doy formación, afortunadamente en el colegio que yo estoy colegiado, creen en el coaching y incluso hay una formación que llaman PEC, psicólogo especialista en coaching, de la que yo soy formador. Yo diría que la principal diferencia son dos. La primera, que la mirada del coaching es una mirada más de presente a futuro. Sé que algunas ramas de la psicología también lo hacen, pero luego, en cuanto al pasado, nosotros indagamos en el pasado porque nos interesa en el mundo del coaching, pero no indagamos excesivamente
Y las preguntas que nos lanzamos son preguntas más relacionadas con el para qué que por Correcto. el por qué, ¿vale? Y además, evidentemente, los coaches no podemos trabajar con personas que tienen, dijéramos, algún tipo de enfermedad mental. Que esto está exclusivamente, es un tema que solo pueden trabajar los psicólogos. Ansiedad, depresión y todas estas enfermedades mentales que yo creo que nosotros no estamos capacitados exclusivamente con la formación de coaching. Ni coaching educativo, ni el coach ejecutivo, ni el deportivo. Esto sería mi principal diferencia. Qué Aunque interesante. también es verdad que tú decías, Angélica, que el coaching toma mucho de otras disciplinas, y has nombrado algunas, yo te diría también de la filosofía de Sócrates, de la psicología humanística. Entonces, tenemos una mirada muy ecléctica y para mí, incluso la psicología positiva de Martin Seligman, todo esto son apuestas que nos benefician. Por lo tanto, yo, por eso me presento antes como psicólogo, porque estoy muy, muy unido, aunque soy coach educativo, a mi formación como psicólogo, por supuesto. Incluso la inteligencia emocional de Howard Y Gardner, por de supuesto, por supuesto. Las Salovey, inteligencias de Daniel múltiples. Goleman, correcto. Qué Ujú. bien. A mí me encantaría, tenemos unas preguntas, yo quiero hacerte una última y me encantaría luego abrir micrófono para personas que quisieran hacerte una pregunta específica. Entonces, quiero hacerte esta última del chat que sería, ¿cuáles serían las principales características del coaching educativo? Y si se puede incorporar dentro de instituciones no precisamente del sector educativo o se aplicaría el coaching empresarial. Inicio mi investigación en estos ámbitos, espero su comprensión. Saludos. Ella es Sí. Wendy Fonseca. Yo aquí sí que sería estricto, quiero decir, para eso llevamos 15 años intentando adaptar la esencia del coaching a la educación. Si te vas a formar en coaching educativo, evidentemente es para trabajarlo en entornos educativos. Cuando hablo de entornos educativos, ahí ya sí que puedes abrir la mirada. Entornos educativos universitarios, no universitarios, ciclos formativos, formación de formadores, consultoras educativas, fundaciones educativas, equipos directivos, ministerios de educación, incluso temas yo diría que incluso temas de educación social. Por ejemplo, fijaros un proyecto, y ahora hilando esta pregunta con otra que me has hecho antes, Angélica, y que solo por temas de tiempo solo he podido comentar el proyecto de la Universidad del Valle de Guatemala. Aquí en España, que eso a nosotros nos fortalece como coaches, está dijéramos, la Consejería de Educación, y dentro de la Consejería de Educación está lo que llamamos el IVAG. El IVAG es el Instituto Valenciano de la Juventud. Y desde hace 3 o 4 años sacó un proyecto para aquellos estudiantes que en estos momentos no están ni estudiando ni están trabajando. Lo que llamamos, entre comillas, ninis, que ni estudian ni trabajan, y dentro del pliego de condiciones para hacer una acción sobre ellos, para intentar recuperarlos para el tema de lo académico o bien para incorporarlos al mundo laboral, solicitaron monitores coaches. Por lo tanto, esto a nosotros nos da como mucha fiabilidad, ¿no? Nos da presencia, nos da marketing, ¿no? Y esto no es estrictamente educativo, porque va a través de los ayuntamientos, de las sedes sociales, de los municipios, pero yo creo que el coaching educativo ahí tendría mucha presencia, mucho que decir. Ahora bien, lo que comenta este participante en relación a si en el mundo de las organizaciones, de las empresas, podríamos aplicar el coaching educativo, yo creo que para eso está el coaching ejecutivo. Al Correcto. igual que con deportistas profesionales o no profesionales para entidades deportivas, para eso tenemos el coaching deportivo. Yo creo que cada especialidad requiere de un conocimiento específico, que es lo que nos está costando a nosotros conseguir en estos últimos 15 años. Por lo tanto, sería una pena que ahora que lo estamos consiguiendo, que pudiéramos también trabajar en otros ámbitos. Yo creo que cada zapatero a tus zapatos y cada especialidad a su ámbito. Correcto. No es que se pueda aplicar coaching educativo al mundo empresarial, lo que sí se puede hacer es aplicar coaching al mundo empresarial, ¿verdad? Porque todas las disciplinas en torno a las que gira el coaching, pues lógicamente que tienen cierta aplicación, algunas otras no,
Y también es cierto que dentro del coaching, pues existen tipos de coaching, como los que acaba de mencionar Juan Fernando, como en la psicología existen diferentes escuelas de psicología. Por eso a mí se me hace un poco complicado, Juan Fernando, cuando me preguntan en relación a la diferencia entre coaching y psicología, porque digo, ok, hay que partir de una verdad, hay muchas escuelas de psicología Ajá, y hay muchos tipos de coaching. exacto. Pero ciertamente desde la psicología pues se toma aquello que está mal o que es negativo para mejorarlo, y desde el coaching pues se toma lo que es positivo para potenciarlo. Entonces, Efectivamente. incluso en la psicología, muchas veces las personas acuden a un psicólogo y reciben una consejería pensando que están recibiendo un proceso terapéutico. Ajá. Entonces hay que... Nosotros en el coaching, dentro de la psicología, estamos muy, muy cercanos, muy unidos, somos primos hermanos, de la psicología humanística y Correcto. también de la psicología sistémica. Y luego de algunas herramientas, como puede ser la Gestalt, la PNL, que también, dijéramos, tomamos alguna cosita, y de la lingüística, ¿no? Esto ya es más alejado de la psicología, más cercano a la filología o a la sociología del lenguaje. Pero yo creo que cualquier disciplina que entienda sobre el ser humano, sobre el ser y sobre el conocimiento del cerebro, de la neurociencia, nos puede aportar al coaching, como igual puede aportar también a otras disciplinas. Es algo muy ecléctico. Excelente. Voy a abrirle paso a los participantes Muy bien. ¿Con micrófono? con micrófono, pero Ah, muy también bien. tenemos la Esto queda muy oportunidad bien. de, para hacerlo ordenado, digamos, tienen Sí, la posibilidad de levantar la mano y sí, les habilitamos entonces el micrófono y el vídeo para hacer las respectivas preguntas, si les parece. genial. Me Sería ideal. encantaría también que nos comentaran aquí en el chat desde dónde nos están viendo, a qué institución educativa pertenecen, si les gusta el coaching educativo, qué percepción tienen, si hay docentes coaches, si hay coaches educativos aquí. Sería maravilloso también leerlos un poco y leer las experiencias de cada uno. Eso Sí, lo podemos hacer. eso estaría muy bien. A mí también me interesaría, ¿no? Un poco por ponerles cara y, y yo creo que también nos daría mucha información. Hola a todos, Rosa. Ok, ¿quién está activo? A ver. Lorena Arias nos dice, Desde hola, Panamá, Lorena, docente en matemáticas del Instituto Bilingüe. Yo creo que podrían hacer una pequeña presentación me encanta. todos, que sería muy rápido. Somos 59 participantes, no creo que costara mucho. Ya lo ha hecho Lorena, lo ha hecho Rosa. Luego también creo que ha habido alguna persona antes en el chat, Lourdes, que viene de Guatemala. Ok. Patricia, que Patricia, también viene de Guatemala. A Guatemala os tengo en el corazón, al país, porque he estado 4 o 5 veces y me ha encantado. Ahora tengo ganas que Angélica me invite allá a Costa Rica, que no lo conozco. por favor. De hecho, te están saludando. No, yo creo que no necesitas Sí, invitación, sí. ¿verdad, Juan Fernando? No necesito, no. Con Juan Bolivia, Fernando tenemos una alianza de tanto de El nuestro Salvador, programa presencial como de nuestro programa online. Y a mí me encantaría que luego de esto surja la posibilidad de traer a Juan Fernando al programa presencial. Y también, Panamá, obviamente, Costa en la Rica, virtualidad. Guatemala, Bolivia, un montón de gente, Honduras. Perfecto, genial. Manuel Vega, Honduras, Cartago, Costa Rica. Elena, Bolivia, educadora de primarias de República Guatemala. Dominicana, que hasta ahora no había salido a nadie, Yulisa, Nicaragua, Álvarez, Julieta, Bolivia, Nelson de hola a Los todos, Ángeles School. Guatemala, México, El Salvador también. soy coaching educativo, Guatemala, El Salvador, sí, El Salvador creo que ha salido, Perú, que creo que Ah, tampoco de había Perú no salido había llegado antes, ahorita. Honduras, Pamela de Finland School. muy bien, Oh, wow, qué encantado. bien. Honduras, Honduras, Hay Bolivia, Bolivia, mucho de todo, Nicaragua, ¿eh? Hay mucha variedad, México. y esto es lo bueno. Excelente. Ok.
Si gustan participar con alguna pregunta, pueden levantar la mano aquí por la pantalla y con muchísimo gusto vamos a habilitar, ¿verdad? Las preguntas. Aquí en la derecha, no sé si a todos les aparece así. Ok, ya aquí está Patricia. Patricia, Sí. permíteme, vamos a... Te he reiniciado audio. Patricia, compruébame si... Hola, hola, buen Hola, día. Patricia. Hola, Patricia. Hola, me encanta, mucho gusto. Felicitaciones por esa acertada información que nos está compartiendo, ¿verdad? Les saludo desde Guatemala, Hola, ¿verdad? Patricia. Trabajo como consejera escolar Sí. y pues mi pregunta va un poco, ya lo había dicho usted, el reconocimiento a los maestros, ¿verdad? Los docentes que están haciendo todo este trabajo por llevar esas herramientas y llevar la información a los chicos desde casa, ¿verdad? Sí. Pero a mí me surge un poquito la incógnita, ¿qué hacemos con los chiquitos de párvulos, de Ah, preprimaria, muy ¿verdad? buena ¿Qué, pregunta. Muy buena ¿Cómo pregunta. considera usted poder llevar esos medios? Porque con ellos lo hablo yo desde el punto emocional, esa inteligencia emocional que hay que conectar mucho y mantener el vínculo, ¿verdad? Más que los contenidos, pero es algo que en los colegios pues hay que trabajar mucho para que nos desliguemos un poquito de esa parte del contenido, ¿verdad? Ajá. Y lleguemos más a profundidad del ser, de las emociones, de ese vínculo que se está creando y que hay que enseñarles a los niños porque a muchos chiquitos les da miedo exponerse a una pantalla, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué recomendación nos puede hacer acerca para los de párvulos, los nenes, los pequeñitos? A ver, has dado en la diana, Patricia. Te agradezco la pregunta porque realmente llevamos una batalla con el tema del coaching educativo y la relación con la educación infantil de 0 a 6 años. Eh, Todos entenderéis que el coaching educativo nace más como una herramienta que tiene que ver sobre todo con el pensamiento y las emociones. Por lo tanto, nos cuesta trabajar en aquellos alumnos que tienen un nivel de conciencia más reducido, como pueden ser los primeros años, y que les cuesta incluso escribir. Y yo ahí intento siempre adaptar todas las herramientas de coaching educativo que tenemos al mundo de la educación infantil, del párvulos, y nos está costando. Y hay dos herramientas principalmente que yo recomiendo. La primera es, como has dicho tú, has dado en la diana, que es el trabajo de emociones, la inteligencia emocional. Eso es la principal, ese trabajo de emociones asociado también a trabajo corporal, ¿no? Que es prácticamente donde menos trabaja el coaching ontológico, ¿no? Que es en el tema de la conducta. Trabajamos más pensamiento, emociones. Sabéis que las 3 dimensiones que tiene cualquier persona y que están definidas a través del coaching son esos pensamientos, que son las ideas, los juicios, las emociones y dijéramos el cuerpo o la conducta, la actitud. Y nosotros en el mundo de la educación infantil nos interesaría sobre todo trabajo de emociones y trabajo corporal. Entonces, para mí, la primera herramienta que trabajamos es una herramienta emocional que la hemos intentado definir y tenemos muchos ejemplos prácticos de cómo determinados profesores pueden trabajarlas. Y en segundo lugar, otra herramienta que muchos me diréis y que yo creo que quizás algunos tengáis razón, pero se puede generar un debate, que me diréis que no pertenece al coaching educativo y puede ser verdad porque puede tener entidad propia, que es el mindfulness. El mindfulness para mí es la herramienta del futuro, es la herramienta que puede cambiar la relación del alumnado consigo mismo y del alumnado con el profesorado y te va a ayudar un poco a crear un mejor ambiente de aula, a reducir la conflictividad y a incrementar la motivación y la atención y la concentración, y todo esto está relacionado con el rendimiento académico. Si somos capaces de que sea un proyecto de centro e integrarlo desde los primeros años y que vayan pasando esos alumnos, que no dejen de tener el mindfulness, la atención plena, o llámalo como quieras, respiración, relajación, un poco de tranquilidad, de meditación, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos va a hacer diferentes. Es decir, esto es el único posibilidad de conectar, de darles esas herramientas y luego no dejarlas de tener a lo largo de todos los niveles académicos. Cuando pasen a primaria, que sigan recibiendo mindfulness. Cuando pasen a secundaria, también. Porque el problema que nos estamos encontrando nosotros aquí en España al introducirlas es que la mayoría de alumnos no han recibido nunca mindfulness.
ni han hecho respiración o relajación en el aula. ¿Qué pasa? Que cuando los profesores se dan cuenta que es una buena herramienta y la quieren aplicar en secundaria, ya no funciona tan bien como antes, porque el alumno de secundaria, estamos hablando de 13, 14, 15 años, no está acostumbrado, no está habituado a esas sesiones de relajación. Por lo tanto, lo que en infantil nos cuesta unos días, en secundaria nos cuesta casi un curso escolar. Por lo tanto, yo diría mindfulness e inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Juan Fernando. A ver, ¿alguien más quisiera participar, hacerle una pregunta? Mientras tanto, levantan la mano, yo voy leyendo aquí. Hay en México formación en coaching educativo. Bueno, a propósito, vamos a estar en México en abril del próximo año con nuestro programa de docente coach y luego estaremos con Juan Fernando en octubre también del próximo año con un programa muchísimo más basado en herramientas de coaching educativo. Es una formación especializada, así que de manera presencial vamos a estar en esas fechas en México. En Panamá te preguntan, Angélica, si hay coaching educativo. Nosotros no tenemos ahora formación presencial en Panamá porque todas las presenciales las tenemos en stand-by por motivos que ya conocemos todos. Lo que sí vamos a tener el día, bueno, no voy a decir día, pero sí voy a dar un adelanto a la próxima semana. Ya tenemos el lanzamiento de nuestro programa online. Es un programa de docente coach con herramientas, quizás el programa más completo de toda Latinoamérica. Tenemos en sociedad Juan Fernando y mi persona, desde BOW Consultores y Coaching Educativo Latinoamérica, y va a estar bastante interesante ese programa, así que todos los que deseen también asistir o participar, el próximo, bueno, no, dije que no voy a decir fecha, entonces voy a decir la próxima semana, no me quiero comprometer. Próxima. La semana próxima, sí, porque yo sé que está listo, pero saben que en las plataformas hay elementos técnicos que necesitan sus ajustes, pero ciertamente pueden estar atentos la próxima semana a el Facebook de Coaching Educativo Latinoamérica, allí vamos a tener esa información. Luego, y en Perú habrá coaching educativo de forma virtual. Bueno, creo que es como la misma respuesta. Sí. Vamos a tener la formación online. La próxima semana vamos a lanzarlo desde nuestra plataforma. Sería bueno que nos envíe información a nuestros correos. Ok, interesante. Yo tengo realmente una base de datos de correos, pero solo no quiero hacer spam, ¿verdad? Porque habrá personas que les interesa y que no, pero ciertamente vamos a enviar a los correos de las personas que estuvieron atendiendo a este conversatorio precisamente para, digamos, motivarlos un poco a seguir el programa si lo desean. A ver, ve que esto aquí va muy rápido, entonces no tengo facilidad de leer todos los anteriores. ¿Qué nos recomienda para hacer en las primeras 2 semanas al volver con los jóvenes de entre 11 y 15 años? Pregunta Neisy García. Neisy, muy buena pregunta y en esto también nos estamos ahora preparando aquí en España, porque ya nos lo están exigiendo y nos lo están demandando el profesorado. Hay que empezar como si empezáramos de nuevo, como si fuera un nuevo curso, trabajando lo que nosotros llamamos el contexto, que es el rapport. No empezar con teoría ni empezar con competencias curriculares, sino empezar a generar equipo otra vez, a generar buen rollo, y hay que tratar esto, es como pasar el duelo. Esta película que os estaba diciendo yo, que es canadiense y que estaba viendo ahora, trata de un profesor argelino que va a sustituir una profesora en los últimos cursos de primaria que se ha suicidado en la clase. Y tienen el inconveniente de que no trabajan en este duelo durante las clases, sino que empiezan la clase directamente en el punto académico donde lo dejó la anterior profesora. Cuando sucede algo tan dramático como lo que estamos viviendo ahora, tenemos que hacerlo emerger. Por lo tanto, yo las 2 semanas siguientes a que volváis a las aulas presenciales, yo trabajaría mucho cómo se han sentido, cómo lo han vivido, herramientas para sacar todo esto. Las herramientas de coaching educativo en AC te pueden venir muy bien para trabajar esto, porque te dan sensación, son muy metafóricas todas, con imágenes, con dibujos, que ellos prácticamente te dan información sin quererte darla. Entonces, es importante que podáis trabajar. Además, son muy divertidas, son lúdicas algunas de ellas
Y yo creo que si no utilizas herramientas de coaching educativo, de todas maneras, asambleas, conversaciones, como estamos haciendo aquí, y yo creo que a partir de ahí un poco, cuando tú ya veas que ese duelo se está consolidando, a partir de ahí empezar ya con información curricular. Muchísimas gracias. Nos dice Laura, hola, le saluda Laura desde Costa Rica, soy docente, pero trabajo como especialista académica, capacitando docentes en plataformas educativas para la enseñanza de inglés. Y además en la plataforma Teachers Pro, estoy cursando una certificación en coaching educativo con TISOC y hace varios meses sigo a coaching educativo, a Coaching Latinoamérica, dice, me gusta mucho el trabajo que realiza Angélica y espero poder participar en su programa Docente Coach. Muchísimas gracias, Laura. Yo creo que aquí hay docentes coaches. Que levanten la mano los docentes coaches de este conversatorio, a ver si hay. Vamos a ver si de pronto alguna persona ha recibido el programa, o que tal vez nos pueda comentar alguna experiencia. Y mientras, aquí en República Dominicana le llamamos Semana de Ambientación. ¿Puede repetir? Exacto. Yulisa, es lo mismo, prácticamente lo mismo que yo quería decir. Pero a la Semana de Ambientación que llamáis ahí en República Dominicana, además hay que trabajar el tema del duelo, sacar todas las emociones que han tenido ellos en esos 2 meses de confinamiento. No solo el crear buen ambiente, el rapport, sino aparte, además, poner el dedo en la llaga. Juan Fernando, ¿puedes repetir, por favor, el nombre de la película? Sí, lo he dejado ahí escrito. Profesor Latham. Excelente. La ha dejado ahí, la ha dejado escrito ahí. Ok, ya lo he visto. Ok, vamos a ver. Denia Villalobos desde Costa Rica, Colegio Los Ángeles. Denia es certificada, ¿verdad? Me suena mucho este nombre. Solo soy docente, me encantaría hacer coaching, dice P30. Sí, señora. Denia, qué bien. Denia, ¿nos puedes comentar de tu experiencia? Quisiera. Este conversatorio va a quedar en vídeo. De hecho, lo estoy grabando. A mí me encantaría compartirlo con el permiso de Juan Fernando y de todos ustedes para que otras personas, ¿verdad?, puedan también tener esta información, incluso para que ustedes lo puedan tener y puedan un poquito verlo con mucha más calma. Denia, sí, buenos días. Hola, buenos días a todos. Te escuchamos, sí. pero no te vemos. Ah, deme un segundito. Sí, prefieres. No, tranquila. Sí, es que estoy con el celular y estoy un poco perdidilla con esto. Vamos a ver si... Se te escucha muy bien, Denia. Ok, perfecto. Sí, bueno, nos certificamos varias personas, varios compañeros el año pasado, en julio. Éramos bastantes de nuestra institución. ¿Dónde? Y pues sí, ¿Dónde? En Costa Rica. En Costa Rica, sí. Del Colegio Los Ángeles, con Angélica y con uy, el otro señor, si ya se me olvidó el nombre. ¿Quién será? Douglas Salas. ¿Con ¿no? Douglas? Douglas, correcto. Douglas. Qué bien. Sí, con Douglas y con doña Angélica. Entonces, sí, una experiencia muy bonita, lindísima. Y definitivamente sí, varios de los docentes, o pues todos, ¿no? Hemos tratado de aplicar un poco el coach, siempre enfocándonos en la parte emocional, ¿verdad? Nuestra institución ha ido sufriendo positivamente, ¿no? Algunos cambios porque nuestro director ha querido darle una nueva visión a nuestra metodología y a nuestra propuesta educativa. Y pues ahí nació el interés, ¿verdad?, de varios compañeros certificarnos en el coach educativo. Y sí, definitivamente ahora con esta pandemia y el tener que dar tutorías virtuales, porque pues sí, definitivamente no es lo mismo, ¿verdad? Correcto. Eso sí, creo que lo tenemos muy claro. Esa parte afectiva, el de vernos frente. Se te fue un poco el audio, no sí, sé, Juan Denia, Fernando, si sí, también lo se te corta. Denia. Puede ser un tema de... Sí, mejor que... El poder Denia. Tocarle la cabecita, en fin, el poder de igual. Y Sí. Se te ha cortado sí, señor. un poco, se ha cortado un poco la señal.
cortó en un espacio. Denia, bueno, esta certificación fue bastante particular. Te diré que si no recuerdo mal, fue un número de 20 o 21 docentes de una misma institución, que es el Colegio Los Ángeles o Los Ángeles School, se formaron como docentes coaches y me pareció bastante gratificante porque entiendo que a veces los directores lógicamente mandan a su personal docente, que es el personal que está en el campo de batalla, pero me encantó que también estaban los directivos. Y cuando están los directivos, cuando está el equipo administrativo, cuando están todos los docentes, empieza a haber una filosofía realmente distinta en la institución porque todos van en concordancia y en coherencia. Entonces, muchísimas gracias, Denia. Nelson también hizo parte de esta. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta para habilitarlo o la persona misma puede habilitar su micrófono? Te preguntan, Angélica, en Honduras, ¿cómo me certifico? En Honduras, como les digo, tenemos los programas en stop, todos, no sabemos cuándo realmente vamos a volver. Primero deben abrirse las fronteras para poder viajar y llevar el programa presencial, pero lo que sí podemos hacer desde ahora es empezar a vislumbrar, digamos, el panorama de la certificación online a través de la plataforma. Igual van a tener la experiencia de Juan Fernando como la mía. Es un programa que ha sido desarrollado y diseñado de cierta forma por Coaching Educativo Latinoamérica y posteriormente ha sido revisado, evaluado y avalado por Juan Fernando, quien es el más alto referente del coaching educativo en Iberoamérica, que es la persona que ustedes están escuchando. Y es un programa de formación de 16 horas que tiene de todo, la verdad, que tiene de todo y que más que un programa de coaching educativo es una experiencia. Entonces los invito a que la próxima semana puedan estar atentos al lanzamiento del programa y los que deseen puedan también hacer parte. En Panamá igual, yo estuve en ese grupo, dice Melanie, estuvo en el grupo será de la escuela de Los Ángeles. Sí. Muy bien, ¿cuál es el aporte más grande, Juan Fernando, que sientes que le hace el coaching al mundo educativo? El aporte más grande que le hace el coaching al mundo educativo es la mirada. El que tengamos una mirada diferente, el que paremos a reflexionar. El mundo educativo está en una dinámica a veces excesivamente, dijéramos, como una bola de nieve, que no es capaz de parar. Y el coaching educativo te aporta esa serenidad, esa mirada distinta y también esas herramientas, por qué no decirlo, que trabajan las competencias que ahora son y van a ser mucho más fundamentales después de la pandemia que ya antes lo eran, que son esas competencias que hemos dicho antes que dijéramos que enfatiza la UNESCO. Por lo tanto, yo creo que es necesario formarse en coaching, ser profesor coach. No quiere decir que tengas que dedicarte al coaching educativo, sino simplemente adquirir competencias de coaching, esa capacidad de incrementar tu comunicación, tu escucha, tu intuición y además tener la bandeja de herramientas, la caja de herramientas para utilizarlas en esas situaciones que vivimos a lo largo del día, como no solo en el aula, que la gente piensa que el coaching educativo solo va dirigido al aula. ¿Qué va? Va dirigido al aula, va dirigido a la orientación académica y profesional, va dirigido a la prevención y gestión de conflictos o a la mediación, va dirigido también al tema de las reuniones con las familias, de las reuniones de claustro, de la responsabilidad de los proyectos, del equipo directivo, con lo cual tenemos herramientas que cada una tiene una función diferente. Por lo tanto, yo creo que hay que ir en ese camino. Excelente. Juan Fernando, ¿sabes qué? Me encantaría hacerte una pregunta relacionada con tu propósito de vida, precisamente porque a mí el coaching en lo personal me llegó como un proceso de búsqueda, ¿verdad? Como todos los seres humanos que estamos en búsqueda de algo, de refugio, y nos refugiamos, por ejemplo, en Dios o en otras entidades espirituales, o estamos en búsqueda de un aliado para generar negocios, que son nuestros socios, ¿verdad? Y buscamos personas para establecer conexión afectiva, y aquí están nuestros esposos, etcétera.
Y para mí el coaching fue realmente una búsqueda no tanto profesional, sino existencial. Tuvo que ver un poco con el propósito de mi vida, con el sentido y como diría Viktor Frankl en su libro de El hombre en busca de sentido, no es lo mismo el sentido que el significado. Entonces yo tenía claro lo que era el significado, que es el porqué de mi existencia, pero me hacía falta un poco el para qué, conectar el propósito de vida con el coaching eh, educativo y básicamente con mi quehacer, ¿verdad? Con mi mundo profesional, porque ciertamente antes había estudiado artes escénicas, había estudiado comunicación social y periodismo, ya me había graduado de licenciatura en educación, así que te imaginarás que llegué al coaching no como una búsqueda profesional, sino como una búsqueda existencial y con el coaching precisamente encuentro esa conexión de mi propósito de vida con mi mundo profesional. ¿Cómo se relaciona tu propósito de vida con el coaching educativo? De hecho, yo me dedico al coaching educativo por encontrar la misión, antes que casi dedicarme al coaching educativo. Realmente yo, al igual que probablemente me dediqué a la psicología, hice psicología y cambié los estudios de ingeniería informática por la licenciatura de psicología, probablemente también llegué al coaching por esa mirada interior, esa búsqueda en uno mismo, ¿no? Por esa mejora de tu capacidad de relación. Pero al coaching educativo llegué realmente por lo que he comentado al principio, de querer transformar la sociedad o al menos aportar algo yo a esa sociedad, aunque fuera en mi metro cuadrado de influencia, pero siempre a través de la calidad y de la mejora del sistema educativo. Porque lo que queremos es, más que educar o fabricar títulos académicos con patas, realmente a mí lo que me interesa es educar alumnos o personas con valores, con talento, con pasión, dijéramos, con autonomía, con responsabilidad, con proactividad, que son esos valores con capacidad de trabajo en equipo que están buscando las organizaciones y que estamos buscando todos para que dirijan nuestras empresas y nuestras instituciones públicas y políticas. Y yo voy buscando en la educación ese para qué, esa misión, por decirlo de alguna manera. Es lo que me mueve a mí. Qué bien. No es un tema económico, porque si no, estaríamos en el mundo de la empresa, que cualquier actividad o acción que realices en el mundo de la empresa, dijéramos, el beneficio económico se triplica, dijéramos, de una manera... Es más productiva en ese sentido. Sí, sí. Melanie nos dice, Juan Fernando o Angélica, una consulta. ¿Cuál debería ser el siguiente paso de los que ya somos coach? Lo aplicamos a diario en nuestras aulas, pero ¿qué consideran ustedes que debemos hacer para mejorar como docente coach? Melanie hace parte del grupo también que hizo la formación con el Colegio de Los Ángeles. Muy bien, Melanie. A ver, para mí el perfil del coach tiene que ser alguien o bien que tenga formación humanística de base, o bien, como intuyo lo que dice Melanie, que tenga mucha experiencia docente. ¿Vale? Entonces, luego necesitamos que tenga una formación en coaching educativo potente, bien, de calidad, certificada, y luego lo único que necesitamos es práctica, 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 experiencia y no dejar de formarnos. Quiero decir, ya somos como médicos. El médico tiene que estar constantemente leyendo literatura científica, conociendo los recursos, el bisturí de alto nivel, los nuevos materiales, la metodología, y eso no lo podemos perder de vista nunca, y a eso llegamos por la curiosidad. La curiosidad de un niño, que no debemos perderla, y esto es lo que nos va a hacer mejorar como docentes coaches. Es la única manera. La pasión, la actitud y bibliografía, práctica, entrenamiento, cada 2 o 3 años formarme otra vez en un programa diferente que me dé una manera distinta de ver, incluso aunque sea de coaching educativo, para ver los avances, porque, como decía Angélica, las herramientas de coaching educativo, cuando yo empecé en el 2004-2005, teníamos solo 10 herramientas de coaching educativo, ahora contamos con 30. Es el 300%, quiero decir, de incremento. Entonces, lo que sabemos hace
5 años no quiere decir que estemos conectados con lo que está ahora funcionando, porque la rueda educativa, si nos hubiésemos formado hace 5 años solo en coaching educativo, estaríamos en la versión 1, ¿no? En la 1.0 o en la 2.0. Nos hubiésemos perdido la 3.0 y la 4.0. Y nos hubiésemos perdido el Mandala 2.0 también, que no lo voy a contar. Eso ya lo dejo para cuando os apuntéis y os inscribáis en la formación. Por lo tanto, hay que seguir el camino de la formación, de la experiencia y del no miedo. Quiero decir, a veces nos equivocaremos, pero luego una cosa también muy importante, no dejar de lado nunca la aplicación del código ético, del código deontológico. Muchas gracias. En concordancia también con lo que dice Juan Fernando y en respuesta también a Melanie, mi punto de vista en relación a qué debería ser lo siguiente, básicamente yo podría decir en una palabra: práctica. ¿Cómo sabemos que estamos practicando coaching educativo? Muy bien. Se están generando nuevas realidades en el aula. Como docentes o docentes coaches, que es el caso de Melanie, está integrando los talentos y está integrando la pasión al currículo, está creando conciencia, hay procesos de introspección, de visualización, de proyección. Los objetivos de aula son objetivos específicos, medibles, realistas y con un tiempo de socialización o con un tiempo de evaluación. Las competencias que está aplicando no son únicamente curriculares, sino además sociales, relacionales, intelectuales, emocionales. Está retando intelectualmente a sus estudiantes. En lugar de impartir clases, está haciendo un diseño de experiencia de aprendizaje. Se está preguntando poderosamente a los estudiantes para que estimulen el pensamiento crítico. Se están fomentando, por ejemplo, habilidades blandas como liderazgo, como cooperación, como resolución de conflictos, como la adaptación al cambio, que hoy en día se requiere muchísimo, sobre todo en este trayecto de pandemia o en esta coyuntura. Se está integrando el cuerpo en el aprendizaje, porque a veces parece que la mente es una entidad y el cuerpo otra. Como decía Ken Robinson, parece que el cuerpo fuese el vehículo que transporta la cabeza y el cuerpo también aprende. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar aprendizaje también a partir de esa corporalidad? Se está ejercitando emocionalmente a nuestros estudiantes en relación a todo lo que ya nos dice Daniel Goleman en relación a la automotivación, a la gestión de las emociones, al reconocimiento de las mismas, al tener empatía, al tener buenas relaciones interpersonales. Estamos fomentando la acción, ¿verdad? Incluir ese saber hacer y sobre todo el aprendizaje autónomo. Le estamos dando prioridad al ser tanto como al saber. Estamos construyendo conocimiento, lo estamos contextualizando y estamos permitiendo que ese aprendizaje sea transformacional. De modo que cuando estamos haciendo todo esto, aquí sabemos que estamos practicando. Entonces, en una palabra, lo siguiente que debería hacer el docente coach luego de formarse es definitivamente practicar. Y vamos a mirar una más. Muy bien. John Eddy nos saluda desde República Dominicana, es haitiano. ¿En qué área un coach educativo puede trabajar en una institución escolar? Vale, yo aquí diría, intentaría contestar desde 2 puntos de vista. Cualquier profesor, docente con habilidades de coaching, para mí ya sería un coach docente, un coach educativo, y por lo tanto en el trabajo del día a día. Ahora bien, todavía más cercano a la función del coach educativo, cualquiera que estuviera dentro del gabinete psicopedagógico o del gabinete de psicología o del psicólogo o psicóloga del centro con formación en coaching educativo. Y también, evidentemente, siguiendo un poco con los parámetros de respuesta anterior, el equipo directivo con habilidades de coaching para mí también sería esencial. E incluso yo ya llevo 4 o 5 años trabajando con las familias que siempre te piden recursos de coach para educar a sus hijos. En ese caso, cualquier profesional de la docencia, incluido familias, que tuvieran habilidades de coaching, siempre serían bienvenidas para ellos, probablemente en el perfil que desarrolla cada uno. Juan Fernando, dice Julio Ortiz, siendo coaching,
recuerden que coaching es la disciplina y coach la persona que lo practica. Entonces, Exacto. Fernando, yo creo que dice siendo coach, seguramente Coach, sí. podemos también utilizar la neurociencia educativa con los alumnos en este tiempo de pandemia. No es que debemos, es que tenemos que, quiero decir, no me gusta, dijéramos, dar consejos, que es lo más alejado a ser coach, pero para mí la neurociencia es parte del coaching, además que como casi la inteligencia emocional, ¿no? Porque la neurociencia no es más que el conocimiento del cerebro para adaptarlo al sector o al ámbito determinado. Nosotros en educación, que es la neuroeducación, nos interesa conocer el cerebro sobre todo para ver cómo nuestros alumnos aprenden y cómo reacciona a determinadas circunstancias o estímulos. Por lo tanto, es fundamental el que lo puedas aplicar primero en ti mismo y luego con tus alumnos. Es fundamental. La neurociencia casi es como el mindfulness, es algo necesario para el siglo XXI. Correcto. En alusión también a esa parte de la aplicación de las neurociencias, me atrevo a meter la cuchara en esta sopa porque mi primera formación, de hecho, no fue de coaching educativo, sino que fue de neurocoaching inicialmente y luego allí fui evolucionando hasta ser coach educativa finalmente. Y sí, tal como le dice Juan Fernando, si no entendemos cómo ocurre desde la neurociencia el proceso de aprendizaje, entonces va a ser poco lo que vamos a poder hacer en nuestras aulas. El proceso de aprendizaje pasa por tener en cuenta procesos neurológicos como la sinapsis, ¿verdad? Cómo ocurre la sinapsis, cómo ocurre el proceso atencional, porque la atención es casi que el primer peldaño para que ocurra el proceso de aprendizaje, luego la concentración, que es la atención sostenida en el tiempo, luego los sistemas de memoria, porque la memoria está muy relacionada con el aprendizaje. Es más, sin memoria no hay aprendizaje, pero no la memoria entendida como esa repetición de conductas, de pensamientos, de ideas o de patrones, como usualmente estamos acostumbrados en la educación tradicional, sino que esa memoria tiene que estar dotada de sentido para que pueda ser una memoria a largo plazo, que es realmente lo que queremos en la educación, y esa memoria debe estar asociada con algún hecho o alguna representación mental, razón por la cual usualmente cuando estamos en un proceso educativo en las aulas escolares, lo que debemos hacer siempre es pedir un proceso de retroalimentación, porque eso es el coaching básicamente, no instruir, sino extraer, precisamente para que nuestros estudiantes puedan conectar ese conocimiento previo, esas ideas o esas representaciones mentales que ya tienen precisamente con las nuevas representaciones. Y es allí cuando se crea una conexión neuronal o una sinapsis que se traduce lógicamente luego en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta las neurociencias, también nosotros podemos saber la importancia gigante que tienen las emociones dentro del proceso de aprendizaje, porque un estudiante, por ejemplo, que está triste es un estudiante que no va a estar atento al proceso educativo en su aula, precisamente porque su cabeza, su cerebro, su mente va a estar abstraída precisamente pensando en esa situación que le originó la tristeza, y pasa con todas las emociones negativas. Por ejemplo, un estudiante que se siente amenazado, entonces no va a atender a su clase, sino que precisamente va a estar atendiendo a desde qué lugar viene nuevamente esa amenaza, ¿verdad? Es el famoso cerebro reptil. Y también, por ejemplo, en la parte de frustración, cuando un estudiante está frustrado porque siente, por ejemplo, que no es comprendido, que va mal en todas las asignaturas, que está perdiendo el año, que sus padres no le comprenden, que sus compañeros de clase hacen juicios, pues lógicamente es un estudiante que su proceso motivacional baja, y el proceso motivacional también es importante a la hora de aprender porque predispone frente al aprendizaje. Entonces, las neurociencias tienen todo que ver definitivamente con el coaching educativo. Y bueno, si no es más, si alguien tiene que hacer una pregunta, como diría el cura, hable ahora o calle para siempre. siempre. Para siempre. Quiero desde coaching educativo y también, digamos, un poco hablando por Juan Fernando, que sé que está muy contento con esta nueva alianza, o no diría nueva, exacto, no diría nueva alianza porque las alianzas vienen desde hace mucho, pero sí con este proceso nuevo de conversar con los docentes, porque
entendemos definitivamente que la revolución educativa nunca será una revolución que parta de una intención personal, sino que va a ser definitivamente una construcción colectiva, para lo cual estamos todos en el mismo barco, en un mar que ahora tiene mucha tormenta, mucha borrasca, pero que sin duda vamos a poder llegar a feliz puerto muy pronto. Muchísimas gracias a todos, te dicen Juan Fernando. Muchas gracias a todos, gracias a Coaching Educativo Latinoamérica, Angélica, y a todos los participantes. Me alegra muchísimo haber compartido con ustedes en el rol de anfitriona. Me estoy primera vez fungiendo en este rol, Juan Fernando. Espero haberlo hecho muy bien. Muy bien, muy bien. Ha salido todo excelente. Me alegra muchísimo. A todos las gracias y nos estamos conversando por ahí por nuestras redes. Gracias desde España. Nuestro programa pronto saldrá a la luz y estamos muy complacidos de que ustedes, si lo desean, puedan participar también de ello y seguir ahí en contacto. Desde Costa Rica también. Gracias. Me encantaría que abriésemos las cámaras y si me lo permiten quisiera tomar una fotografía de este momento. Estaría muy bien, sí. Sí, que para nosotros es especial. Gracias, gracias. Ay, muy bien, muchas gracias. Caras conocidas. Ya hola, va. hola. No se Primero vaya. a peluquería, ¿eh? Primero a peluquería, luego la fotografía. Qué bonito. Aquí estoy tomando las capturas. Vamos a esperar que más personas abran aquí sus pantallas y tal vez podamos subir un poco esta fotografía. Muy guapa, ¿eh? Muy guapas todas, muy guapa Latinoamérica. Ah, eso siempre, ¿verdad? Qué bonito. Me falta un cuadro porque somos bastantes. Qué bien. Uno más, uno más. Aquí está. Muchísimas gracias a todos. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Hasta luego y gracias. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias.